Millonario frío recibe pedido de mendigo negro por sobras. Su reacción, en un restaurante que parecía más un palacio que un lugar para comer, Arturo Vasconcelos almorzaba como de costumbre, solo. Cristalería que relucía, mesas de caoba pulida y camareros que se deslizaban en silencio. Arturo, con su traje caro y mirada de hielo, no permitía que nadie se acercara más de lo estrictamente necesario. Dicen que su sonrisa se había congelado después de la tragedia. Nadie sabía qué se escondía detrás de esos ojos grises que podían atravesar a cualquiera. Pero esa tarde algo rompió la rutina. Desde la entrada del lugar, un niño apareció caminando con la seguridad que solo da la necesidad. Ropa vieja, sucia y una piel profunda con manchas del sol y la ciudad. El murmullo entre las mesas estalló apenas lo vieron acercarse. Todos aguardaban su reacción. Estaba a punto de pasar algo distinto. Nico, así lo llamaban en las calles. Se plantó frente a Arturo con una voz que temblaba. ¿Cómo osaba un niño mendigo pedir algo así en un sitio tan exclusivo? Algunos cuchicheaban horrorizados. Otros lanzaban miradas de lástima mezcladas con asco. La tensión se cortaba con cuchillo. Arturo alzó la vista lentamente. El brillo frío de su mirada parecía que iba a insultar, amando, cortar al chiquillo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En esos ojos oscuros y perdidos, Arturo sintió un golpe en el pecho, un nudo en la garganta. Era como si el tiempo se frenara y todo el ruido desapareciera. Ese niño, con su valentía temblorosa, le recordaba a su hermano perdido hace años. Esa herida abierta que había enterrado bajo montañas de dinero y distancias. Por un instante, el mundo se sacudió para Arturo. Respiró hondo, sintió el temblor en sus manos, la culpa mezclada con una compasión que no sabía cómo manejar. Y entonces, algo que nadie esperaba, le hizo un gesto para que se sentara. El silencio invadió el lugar, miradas que iban y venían, murmullos incrédulos. Nico dudó, sus ojos se llenaron de duda y miedo. Volver a confiar era un riesgo. Pero el vacío en su estómago era más fuerte. Cauteloso, se acercó a la mesa de oro y madera, donde el millonario parecía romper su propia coraza helada. Una conexión inesperada se tejía, invisible pero poderosa. Allí, en medio de platos exquisitos y copas brillantes, dos almas rotas comenzaron a encontrarse. Pero justo cuando parecía que la noche podría regalar una chispa de calidez, una sombra apareció. Renato, el padre biológico de Nico, apareció reclamando su custodia con una voz firme y cargada de secretos. La tensión explotó, amenazando con sepultar la esperanza recién nacida. Arturo se vio arrastrado a un torbellino legal, una batalla que era mucho más que papeles y leyes. Era enfrentar fantasmas, abrir heridas, luchar para no perder otra vez a quien empezó a sentir como un hijo. El reloj marcaba la cuenta regresiva. El juicio estaba cerca. Todo pendía de un hilo delgado y frágil. ¿Qué hará Arturo? ¿Podrá romper la frialdad de su mundo y salvar a Nico? ¿O quedará atrapado en la misma soledad que lo devoró años atrás? El destino está a punto de decidirlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo
para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Arturo miraba a Nico con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. El murmullo del restaurante se desvanecía, pero su atención estaba centrada en el niño, ese pequeño con la mirada llena de historias no contadas. Sin embargo, justo cuando el silencio se llenaba de promesas, el aire cambió. Una figura irrumpió en el espacio. Su sombra se alargó entre las mesas doradas. Era Renato, el padre biológico de Nico, quien había aparecido con una expresión furiosa y los ojos llenos de rabia. El aire se volvió denso, como si una tormenta fuera a estallar en cualquier momento. ¿Qué haces aquí?, gritó, rompiendo la conexión que se había tejido entre Arturo y Nico. Las conversaciones se detuvieron bruscamente. Los rostros se volvieron hacia la escena que prometía ser explosiva. «Vine a buscar a mi hijo», dijo Renato con voz temblorosa, pero desafiante. Cada palabra era un golpe, y el eco de su tono resonó como un trueno en el bullicio del restaurante. Las miradas de los comensales cambiaron. Algunos comenzaron a murmurar. Otros se cubrieron la boca, incapaces de creer lo que ocurría frente a ellos. Era como si el guión de una película se estuviera reescribiendo en tiempo real, y nadie sabía cómo iba a terminar. Arturo se puso de pie, sintiendo que la adrenalina le recorría las venas. «Nico necesita un hogar», dijo. Su voz era más firme de lo que se sentía por dentro. Sentía que la razón y el instinto chocaban en su mente. Quería proteger al niño, pero las palabras de Renato le regresaban a la realidad. «Tú lo abandonaste», continuó Arturo, su mirada fija en el padre. «No tienes derecho a abrir la boca». Renato soltó una risa burlona. «¿Y tú quién te crees? ¿El salvador de todos?» El desprecio resumaba de él. «Ese niño no es tuyo. No tienes ni idea de lo que ha pasado. ¡Déjalo en paz!». El tono en la sala se volvió cada vez más tenso. Nico, temblando, buscaba con la mirada a Arturo, buscando respuestas, refugio. Antes de que pudiera asimilar la confrontación, una mujer del fondo del restaurante se levantó. Su rostro pálido se intensificó con la emoción del momento. «¡Espera un momento!», gritó, sus ojos brillantes de reconocimiento. «Nico, eres el hijo de Marisa, ¿verdad?». La revelación cayó como una bomba. Todos los murmullos se transformaron en un silencio colectivo. Aquella mujer, desconocida para Arturo, había desvelado un secreto. Nico, con el rostro desencajado, se quedó helado, mientras el corazón de Arturo latía desbocado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Marisa? ¿Mi madre?, balbuceó Nico, la confusión cubriendo su voz. La mujer asintió, y la sala se congeló una vez más. Las miradas cambiaron de dirección. Ahora todos observaban a Renato, el hombre que parecía ser la clave de un rompecabezas que apenas comenzaba a entreverse. «Eso no es cierto», dijo Renato, tratando de recuperar el control, pero su voz temblaba. «Tú no sabes lo que estás diciendo». La incertidumbre se cernía sobre todos. Arturo sentía que la presión crecía en su pecho, una mezcla de pánico y furia. La conexión que había empezado a construir con Nico, ese hilo de esperanza, estaba amenazada
por un pasado que no había imaginado. El destino de repente parecía mucho más complicado. ¿Quién eres realmente, Nico?, preguntó Arturo, sin poder evitarlo. La tristeza y el miedo se reflejaron en los ojos del niño, y en ese momento la realidad se volvió más oscura que cualquier sombra que hubiera conocido. El futuro se tornaba incierto. La verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién era realmente Nico? ¿Cuál sería el precio que Arturo tendría que pagar por salvarlo? Arturo miraba a Nico con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. El murmullo del restaurante se desvanecía. Todo giraba en torno a ellos. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, algo inesperado ocurrió. En medio del caos, el sonido de una explosión resonó desde la calle, sacudiendo el edificio con tal fuerza que los cristales de las ventanas tintinearon. La escena se congeló. ¿Qué demonios fue eso?, gritó alguien desde el fondo. Los comensales se levantaron de sus asientos. El pánico se apoderó de la sala. Una nube de humo negro se filtró por las puertas del restaurante. El aire se volvió espeso y caliente. Arturo sentía que el corazón le latía con fuerza. La mirada de Nico se llenó de terror. Renato, olvidando la confrontación, se giró hacia la entrada, con su expresión de rabia transformada en temor palpable. ¡Salgan! ¡Todos fuera!, susurró para sí mismo, aunque un rayo de pánico le atravesaba el rostro. Nico, entre el miedo y la confusión, buscaba la mano protectora de Arturo. En medio del tumulto, el rostro de la mujer, que había revelado el secreto, parecía completamente descomponerse. Su expresión de reconocimiento se volvió horrorífica. «¡Nico!», dijo ella con voz temblorosa. «No puedes quedarte aquí. Esto es un peligro». Arturo se aferró a la mano de Nico. El aire caliente y pesado creaba una presión en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero no tuvo tiempo para respuestas. Una segunda explosión tembló el restaurante. El sonido desgarrador recordó a todos la fragilidad de la vida. El tráfico fuera de control. Gritos y sirenas llenaban el aire, mientras parte del techo del restaurante comenzó a desprenderse. Todos buscaban una salida, pero Arturo no podía moverse. Sus ojos fijos en Nico, el niño que había comenzado a conectarse con él. «Nico, ven conmigo. Tenemos que salir de aquí», dijo, sacándolo de su trance. Sin embargo, el chico, con una mezcla de miedo, «Yo quiero entender». Arturo sintió como si el suelo se derrumbara bajo él. El padre biológico de Nico, en medio del caos, parecía desaparecer en la nebulosa de humo o en su propia mezcla de emociones. Justo cuando Arturo pensaba que todo se desmoronaba, un grito desgarrador sacudió a todos. «¡Marisa!». La voz resonó en el aire, estridente y llena de tormento. Una figura se acercó entre la nube de escombros. Una mujer de cabello desordenado y rostro marcado por la desesperación emergió chillando el nombre de la madre de Nico. Todos se giraron. La revelación de su identidad rompiendo la tensión en una explosión de sorpresa. «Marisa, tú aquí», susurró Renato, sus ojos ampliándose con terror. La realidad de la situación comenzaba a tornarse oscura y compleja. El combustible para el fuego estaba presente. El pasado de todos colisionaba con la actualidad. Arturo se dio cuenta entonces de que esto no solo era acerca de él y Nico. Era un enredo de vidas, decisiones, secretos y tragedias. El sudor le corría por la frente mientras la mujer gritaba:
¡Nico, ven a mí! Y el chico daba un paso atrás, sintiéndose atrapado entre dos mundos. La confusión reinaba, pero el reloj corría. Las sirenas aullaban más cerca. Arturo dio un paso al frente. Sus instintos primordiales luchaban contra la razón. «No puedes llevarlo, no puede ir contigo», dijo con firmeza. El nudo en su garganta le chillaba que ya había perdido a alguien importante. Los rostros de aquellos alrededor comenzaron a dar signos de fricción. Las alianzas se estaban formando y desmoronando en cuestión de segundos. Las miradas cambiaban rápidamente entre las caras aterrorizadas de los comensales. Una sombra oscura cayó sobre Arturo. Él no solo luchaba por el niño, estaba luchando contra un pasado que se negaba a morir. Con cada segundo que pasaba, la amenaza del exterior se hacía más presente, conectando a todos en una danza peligrosa de revelaciones. Preguntó Arturo, el miedo llenando su voz, mientras el destino de todos pendía de un hilo. Cada palabra latía contra un fondo de caos. Nico se encontraba en el centro. ¿Quién era realmente? ¿Y qué verdaderamente implicaba eso para todos ellos? El destino de esta historia se revelaría o se perdería en la tormenta que acechaba. Arturo miraba a Nico con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. El murmullo del restaurante se desvanecía. Todo giraba en torno a ellos. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, algo inesperado ocurrió. En medio del caos, el sonido de una explosión resonó desde la calle, sacudiendo el edificio con tal fuerza que los cristales de las ventanas tintinearon. La escena se congeló. ¿Qué demonios fue eso?, gritó alguien desde el fondo. Los comensales se levantaron de sus asientos. El pánico se apoderó de la sala. Una nube de humo negro se infiltró por las puertas del restaurante. El aire se volvió espeso y caliente. Arturo sintió que su corazón latía con una fuerza inusitada. Los ojos de Nico se llenaron de terror. Renato, olvidando la confrontación, se giró hacia la entrada, con su rabia transformada en temor palpable. «¡Salgan! ¡Todos fuera!», murmuró, su voz apenas audible entre los gritos de quienes buscaban una salida. Nico, entre el miedo y la confusión, buscaba la mano protectora de Arturo. La mujer que había revelado el secreto, con el rostro descolocado, ahora parecía completamente descompuesta. «Nico, no puedes quedarte aquí. Esto es un peligro». Arturo se aferró a la mano del chico, el aire caliente y pesado acentuando la presión en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero no tuvo tiempo para respuestas. Una segunda explosión resonó, temblando el restaurante. Nico, casi en un trance, no podía despegar sus ojos de su padre biológico, que estaba paralizado entre la furia y el miedo. «No puedo dejar a mi padre», murmuró, temblando. «Yo quiero entender». Arturo sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Mientras la figura de Renato se desvanecía entre el humo, un grito desgarrador resonó de la nada. «¡Marisa!». Una mujer de cabello desordenado, con un rostro marcado por la desesperación, emergió del caos. Su grito desgarrador llenó el aire, y la revelación fue como una bomba. «¡Marisa, tú aquí!», murmulló Renato. Sus ojos se agrandaron de terror. La mujer, con lágrimas brotando de sus ojos, se lanzó hacia Nico. «Tu madre está viva». «No quería que te lo dijeran así. Nunca debí dejarte». La sala quedó en un silencio aterrador. Las sierras de la explosión desgarraban el silencio.
Pero todos estaban paralizados. Nico estaba aturdido. ¿Qué? ¿Mi mamá está viva? ¿Por qué no me dijo? La confusión en su voz era palpable. Cada mirada en la sala se dirigió a Renato, el hombre que parecía ser la clave de un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. «Eso no puede ser. Ella es una mentirosa», gritó Renato. Su tono se tornó desesperado. «Tú no eres más que un ladrón. No tienes derecho a acercarte a él». Todo el mundo en la sala observaba, cada persona sintiendo la inminencia de un desenlace. El sudor se deslizaba por la frente de Arturo. La presión aumentaba en su pecho. La conexión que había empezado a sentir con Nico estaba ahora amenazada por una verdad oscura y lacerante. «¿Quién eres realmente, Nico?», preguntó, sin poder evitarlo. La angustia inundaba su voz, mientras el niño lo miraba, y el miedo se mezclaba con la confusión. «¿Por qué nunca me dijiste que estaba viva?», preguntó Nico, enfrentándose a la mujer que afirmaba ser su madre, los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?», inundaba su voz, mientras el niño lo miraba, y el miedo se mezclaba con la confusión. Una verdad oscura y lacerante. Santa la bendita de Arturo. En medio de todo el caos, un tercer estallido resonó, haciendo que todos volaran hacia atrás. La cristalería del lugar rompió en 1000 pedazos. El aire se volvió espeso. Se formó una nube de escombros y humo a su alrededor, mientras Arturo instintivamente cubría a Nico con su propio cuerpo. Cuando la nube de polvo se asentó, una figura apareció entre las sombras, tan inesperada como aterradora. Un hombre de traje negro, con un rostro conocido pero olvidado en las nieblas del tiempo. «Arturo», dijo con voz grave, «he venido a terminar lo que empezamos». El mundo se detuvo. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par. El tiempo parecía transcurrir en cámara lenta. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Su voz se quebró. Una mezcla de terror y reconocimiento. El giro completo en la narrativa fulminó la sala. ¿Quién era este hombre? ¿Qué relación tenía con Arturo? ¿Y cómo se conectaba todo con Marisa y Nico? La tensión se palpaba en el aire y las revelaciones se sentían más que nunca a un paso de desvelarse. Todo lo que los presentes creían saber se tambaleaba, dejando un vacío que exigía respuestas. Mientras las sirenas y los gritos llenaban el ambiente, Arturo comprendió que el destino de ellos pendía de un hilo, sino que se encontraba bajo un manto de secretos oscuros que marcaban el camino hacia un abismo sin retorno. ¿Qué haría ahora? La respuesta estaba más allá de lo imaginable. Arturo apenas podía creer lo que veía. El rostro de ese hombre, una sombra de su pasado, agitaba sus recuerdos más oscuros. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Las palabras apenas salieron de su boca, un susurro roto por el miedo. La sala permanecía en un increíble silencio, todos conteniendo la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. «Nadie se mueve», dijo el hombre de traje negro, con una voz fría que chisporroteaba con ingenio. «Lo que está sucediendo aquí es solo el comienzo». La tensión se palpaba, como un hilo listo para romperse. Nico miraba aturdido, incapaz de entender la magnitud del caos que comenzaba a envolverlos. Arturo sentía que el aire se le escapaba. Cada respiración se volvía un desafío mientras mantenía su mirada fija en esa figura que parecía ser el epítome de una pesadilla resurgiendo. «¿Tú sabes quién es?», preguntó Renato, la voz temblando entre la mezcla de ira y ansiedad. Su mundo se tambaleaba, cada palabra como un golpe duro al estómago. «No puede ser». Arturo, sintiendo que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse,
dio un paso hacia adelante. ¿Qué quieres? Fue una pregunta casi vacía. La verdad ya no importaba. La verdad era el problema, y cualquier respuesta podría ser mortal. Pero el hombre en el traje negro sonrió. Una sonrisa helada. No soy yo quien debe responder, Arturo. Eso depende de ti. Con esas palabras, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo levantó. Con esto, puedo revelar todos tus secretos, y Kevin no será el único que pagará por ellos. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Kevin. El nombre lo golpeó con fuerza como un puño. Era su hermano. El que había perdido en un accidente hace años. El que había dejado una herida profunda en su corazón. No, no puede ser, susurró, el dolor retumbando de nuevo en su pecho. Así es, dijo el hombre, su voz ahora un susurro afilado. Los muertos siempre regresan. Y Kevin, bueno, él nunca realmente se fue. Solo estaba esperando el momento adecuado para aparecer. La sala estalló en murmullos. Las miradas inquietas giraban entre los tres hombres. Nico, sin saber que su vida estaba a punto de tomar un giro devastador, observaba preocupado mientras trataba de desentrañar la situación. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz llena de confusión. ¿Mi vida está en peligro? Todo está conectado, chico, dijo el hombre de traje, ignorando la pregunta, como si solo se dirigiera a Arturo. Tu madre, ella sabía. Y tú no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Todavía puedes salvarte, si te decides. Arturo estaba luchando en su mente. ¿Quién era realmente este hombre? La conexión con su hermano, el viejo temor regresando con fuerza. Pero también una verdad más oscura. ¿Qué has hecho con Kevin? Fue un grito lleno de desesperación, la rabia y el miedo entrelazados. Permíteme simplificarlo. El pasado no muere. Regresa siempre, y tú no fuiste el único que perdió. Todos estamos atrapados en este juego. Incluso esa madre que busca a su hijo, afirmó el hombre, apuntando con un gesto hacia Marisa, que ahora se encontraba paralizada, asustada y confundida. Mientras la verdad comenzaba a desmoronarse, un grito desgarrador se escuchó de la oscuridad, diferentes de los anteriores. Una explosión más fuerte, esta vez desde el interior del restaurante. Un destello de llamas iluminó la sala cuando una parte del techo colapsó, lanzando escombros y humo por todas partes. El caos estalló como un volcán, llenando el ambiente de pánico. ¡Gritos! ¡Imágenes borrosas! ¡Caos! Arturo miró a Nico, miedo y urgencia. ¡Fuera! ¡Ahora! Y en el frenesí, en medio del pánico, sintió que el tiempo se desvanecía. Era el momento de decidir. Un desafío desgarrador de lealtad y a la verdad. Pero ese hombre, con su sonrisa retorcida y secretos devastadores, podía ser la clave para liberarse de todo lo que lo encadenaba. ¿Podría arriesgarlo todo por un pasado que nunca lo dejaría en paz? ¿Y qué era de Nico en todo esto? Las sombras se dispersaban entre el fuego y el caos. El futuro se tornaba incierto. El destino había decidido tomar un giro aterrador, y todo podría cambiar en un instante. Quedaba mucho por descubrir. Arturo apenas podía creer lo que veía. El rostro de ese hombre, una sombra de su pasado, agitaba sus recuerdos más oscuros. «¿Tú qué haces aquí?» Las palabras apenas salieron de su boca. Un susurro roto por el miedo. La sala permanecía en un increíble silencio, todos conteniendo la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido.
Nadie se mueve, dijo el hombre de traje negro, con una voz fría que chisporroteaba con ingenio. Lo que está sucediendo aquí es solo el comienzo. La tensión se palpaba como un hilo listo para romperse. Nico miraba aturdido, incapaz de entender la magnitud del caos que comenzaba a envolverlos. Arturo sentía que el aire se le escapaba. Cada respiración se volvía un desafío, mientras mantenía su mirada fija en esa figura que parecía ser el epítome de una pesadilla resurgiendo. ¿Tú sabes quién es?, preguntó Renato, la voz temblando entre la mezcla de ira y ansiedad. Su mundo se tambaleaba, cada palabra como un golpe duro al estómago. No puede ser. Arturo, sintiendo que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse, dio un paso hacia adelante. ¿Qué quieres? Fue una pregunta casi vacía. La verdad ya no importaba. La verdad era el problema, y cualquier respuesta podría ser mortal. Pero el hombre en el traje negro sonrió, una sonrisa helada. No soy yo quien debe responder, Arturo. Eso depende de ti. Con esas palabras, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo levantó. Con esto puedo revelar todos tus secretos, y Kevin no será el único que pagará por ellos. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¡Kevin! El nombre lo golpeó con fuerza como un puño. Era su hermano, el que había perdido en un accidente hace años, el que había dejado una herida profunda en su corazón. «No, no puede ser», susurró, el dolor retumbando de nuevo en su pecho. «Así es», dijo el hombre, su voz ahora un susurro afilado. «Los muertos siempre regresan. Y Kevin, bueno, él nunca realmente se fue. Solo estaba esperando el momento adecuado para aparecer». La sala estalló en murmullos. Las miradas inquietas giraban entre los tres hombres. Nico, sin saber que su vida estaba a punto de tomar un giro devastador, observaba preocupado mientras trataba de desentrañar la situación. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz llena de confusión. «¿Mi vida está en peligro?». «Todo está conectado, chico», dijo el hombre de traje, ignorando la pregunta como si solo se dirigiera a Arturo. «Tu madre, ella sabía. Y tú no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Todavía puedes salvarte si te decides». Arturo estaba luchando en su mente. ¿Quién era realmente este hombre? La conexión con su hermano, el viejo temor regresando con fuerza. Pero también una verdad más oscura. «¿Qué has hecho con Kevin?». Fue un grito lleno de desesperación. La rabia y el miedo entrelazados. Permíteme simplificarlo. El pasado no muere. Regresa, siempre, y tú no fuiste el único que perdió. Todos estamos atrapados en este juego. Incluso esa madre que busca a su hijo, afirmó el hombre, apuntando con un gesto hacia Marisa, que ahora se encontraba paralizada, asustada y confundida. Mientras la verdad comenzaba a desmoronarse, un grito desgarrador se escuchó de la oscuridad, diferente de los anteriores. Una explosión más fuerte, esta vez desde el interior del restaurante. Un destello de llamas iluminó la sala, cuando una parte del techo colapsó, lanzando escombros y humo por todas partes. El caos estalló como un volcán, llenando el ambiente de pánico. Gritos, imágenes borrosas, caos. Arturo miró a Nico. Miedo y urgencia. Fuera, ahora. Y en el frenesí, en medio del pánico, sintió que el tiempo se desvanecía. Era el momento de decidir. Un desafío desgarrador de lealtad y a la verdad. Pero ese hombre, con su sonrisa retorcida y secretos devastadores, podía ser la clave para liberarse de todo lo que lo encadenaba. ¿Y qué era de Nico en todo esto?
En medio del ruido y la confusión, un grito desgarrador resonó. «No, eso no puede ser cierto». Era Nico, con los labios temblando y la voz desquiciada. Arturo se volvió hacia él. El rostro pálido del niño le robó el aliento. Soy el hijo de Santino». El nombre cayó como un rayo. Nadie se lo esperaba. Ese nombre representaba no solo un oscuro legado familiar, sino un vínculo con un mundo en sombras del que Arturo trató de escapar. «¿Qué dices? No puedes ser hijo de Santino». La incredulidad retumbaba en la voz de Renato. Las luces del restaurante parpadeaban, mientras otros comenzaban a asimilar el impacto de esa revelación. La conexión entre ellos no era solo sangre. Era una herencia de secretos, traiciones y un peligro inminente que resonaba a través de generaciones. Arturo se quedó sin palabras. Las piezas del rompecabezas se deslizaban de forma caótica. Esto no puede ser cierto, Nico. No puedes ser un niño de la mafia. En el fondo, una parte de él lo sabía, pero otra parte se aferraba a la idea de que el pasado podía dejar de ser parte de su vida. Es verdad, lo supe cuando vi la marca en su brazo, la misma que tenía mi madre. El pequeño, con el rostro empapado en lágrimas y miedo, temblaba ante la incertidumbre. La revelación abrumadora no solo transformaba su identidad, sino que sacudía los cimientos de todo lo que Arturo había creído. Los murmullos del restaurante se convirtieron en un clamor de voces entrelazadas. «¡Esto es un desastre! ¡Todos estamos en peligro!». La gente a su alrededor comenzó a moverse nuevamente, pero el peso de lo que acababa de desencadenarse pesaba como plomo en el pecho de Arturo. Y así, mientras las llamaradas comenzaban a devorar los muebles y las sombras se alargaban en el caos, el verdadero juego apenas comenzaba. El destino de Nico estaba ligado a un pasado que nunca perdonaba. ¿Podría Arturo salvarle antes de que la historia se repitiera? Las llamas carcomían el aire cargado de secretos y dolor, y el tiempo se volvía en su contra. ¿Qué haría ahora? Arturo apenas podía comprender lo que veía. El rostro de ese hombre, la sombra de un pasado olvidado, agitaba a Reku. «¿Qué haces aquí?». Las palabras salieron como un susurro, temblando entre la incredulidad y el miedo. El silencio del restaurante se volvió denso, cada mirada fija en el escenario desenfrenado. Nico, pálido y angustiado, no entendía la tormenta que se desataba a su alrededor. «Nadie se mueve», dijo el hombre de traje negro, con una voz fría y cortante. «Lo que está sucediendo aquí es solo el principio». Cada sílaba era como un golpe y por un instante Arturo sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?», exigió Renato, el padre de Nico. Su voz mezcla de corrupción y consternación. Su rostro palideció al reconocer al hombre, recordando secretos enterrar hacía mucho. «No puede ser». Arturo, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba, dio un paso adelante. «¿Qué quieres de nosotros?». Lo que menos deseaba era revelar su fragilidad frente a un enemigo desconocido. Pero el hombre en el traje negro sonrió, una sonrisa helada, como si disfrutara de su malestar. «No soy yo quien debe responder», dijo, levantando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Con esto puedo revelar todos tus secretos, y Kevin no será el único que pagará por ellos». El nombre de Kevin retumbó en la mente de Arturo. Su hermano. El dolor regresó con la fuerza de una ola implacable. «No, no puede ser», murmuró, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. «Así es», continuó el hombre. «Los muertos siempre regresan, y Kevin nunca realmente se fue. Solo estaba esperando el momento adecuado».
La revelación explotó en sus corazones como un volcán en erupción. Nico seguía en la oscuridad, sin entender cómo encajaba en todo esto. ¿Qué significa eso? Nico, con ojos como platos, buscaba respuestas. ¿Mi vida está en peligro? Su voz temblaba, reflejando el terror que lo envolvía. «Todo está conectado, chico», dijo el hombre, ignorando la pregunta y centrando su atención en Arturo, como si ahí se encontrara el verdadero drama. Tu madre sabía y tú no tienes ni idea de contra quién te estás metiendo. Todavía puedes salvarte, si te decides. La confusión se apoderó de Arturo. ¿Qué has hecho con Kevin? ¿Dónde está él? La mezcla de rabia y vulnerabilidad apretaba su pecho. Permíteme simplificarlo. El pasado no muere, regresa siempre, afirmó el hombre, sacando una pistola del bolsillo, apuntando. Y tú no fuiste el único que perdió. Todos estamos atrapados en este juego, incluso esa madre que busca a su hijo. En un giro inesperado, el hombre giró hacia Marisa, que se había mantenido al margen, con un rostro pálido, helado por el horror. Dime la verdad, Marisa, ¿no tienes nada que decir? Las paredes del restaurante temblaron con la intensidad del momento. Cada mirada se dirigió a ella. Las preguntas latentes fluyeron en la atmósfera cargada. ¡No! Marisa gritó, su voz quebrada. No sabes lo que dices. Un grito desgarrador interrumpió la tensa atmósfera. No, eso no puede ser cierto. Era Nico. Su pequeño cuerpo temblaba. Su rostro reflejaba la profunda confusión. Soy el hijo de Santino. El nombre resonó como un relámpago en la madrugada. Nadie lo esperaba. Aquella revelación retumbó por el restaurante, abriendo un abismo de antiguos rencores y secretos no compartidos. ¿Qué dices? Rogó Renato, su voz un susurro tenso. No puede ser. Marisa, con lágrimas brotando de sus ojos, murmuró, lo siento. Intenté protegerte. Pero su confesión desapareció en un caos asombroso. Las luces comenzaron a parpadear. Un estruendo desgarrador llenó el ambiente. Una explosión en la calle sacudió el lugar. Las ventanas se rompieron, lanzando cristales al aire. Gritos de terror oyeron en el libre de las llamas que se deslizaron por el restaurante. En medio de todo, Arturo se dio cuenta, horrorizado, a quién había estado protegiendo y lo que estaba a punto de perder. Las sombras danzaban entre ellos, el aire se llenó de humo y la realidad se volvía un juego trágico de engaños y verdades. ¡Fuera todos ahora!, gritaron varios al unísono, mientras la evacuación se convertía en un frenesí. La tensión era un cable a punto de romperse, y en el centro de todo, Arturo sintió que cada parte de su vida amenazaba con volver. Con Nico al borde de la revelación, el futuro parecía un laberinto rodeado de llamas. «No puedes permitir que él», dijo el hombre de traje, pero su voz se ahogó entre el caos. Sin embargo, con una mirada a Arturo, su expresión cambió. Un destello de algo oculto brilló en sus ojos. «Recuerda, el juego apenas comienza». Y sí, en ese instante crucial, todo lo que creía saber se tambaleaba. El destino estaba torcida. El secreto de Nico, su vida y su salvación, pendían ahora de una decisión que se presentaba inminentemente, tan voraz y amenazante como las llamas que encendían la oscuridad. Y aunque el caos se desataba, el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. Arturo apenas podía comprender lo que veía. El rostro de ese hombre, una sombra del pasado, agitaba recuerdos enterrados en lo profundo de su ser. «¿Tú qué haces aquí?»,
Las palabras salieron como un susurro, temblando entre la incredulidad y el miedo. El silencio del restaurante se volvió denso. Cada mirada fija, Nico, pálido y angustiado, no entendía la tormenta que se desataba a su alrededor. «Nadie se mueve», dijo el hombre de traje negro, frío como el acero. «Lo que está sucediendo aquí es solo el principio». Cada sílaba era como un golpe, y por un instante Arturo sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?», exigió Renato. Su voz una mezcla de ira y temor. Su rostro palideció al reconocer al hombre, recordando secretos enterrados hacía tiempo. «No puede ser». Arturo, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba, dio un paso adelante. «¿Qué quieres de nosotros?». No debía mostrar debilidad, pero el miedo anidaba en su pecho. El hombre en el traje negro sonrió, una mueca helada que robaba el aliento. «No soy yo quien debe responder», dijo, levantando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Con esto puedo revelar todos tus secretos, y Kevin no será el único que pagará por ello». El nombre retumbó como un tambor en su mente. Kevin, su hermano. La pérdida lo golpeó con la fuerza de una ola. «No, no puede ser», murmuró, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. «Así es», continuó el hombre. «Los muertos siempre regresan, y Kevin nunca realmente se fue. Solo estaba esperando el momento adecuado». La revelación estalló en el aire. Un relámpago de caos que recorrió la sala. Nico, aún en la oscuridad, miraba confundido, ajeno a la tormenta. «¿Qué significa eso?», preguntó Nico, su voz temblorosa. «¿Mi vida está en peligro?». «Todo está conectado, chico», dijo el hombre, ignorando el niño mientras centraba su atención en Arturo. «Tu madre sabía y tú no sabes contra quién te estás metiendo, pero todavía puedes salvarte, si te decides». Arturo se debatía entre la confusión y el pánico. «¿Qué has hecho con Kevin? Dímelo». Su voz temblaba, asfixiada entre rabia y miedo. «Permíteme ser claro, el pasado no muere. Regresa siempre». «Y tú no fuiste el único que perdió. Todos estamos atrapados en este juego, incluso esa madre que busca a su hijo», afirmó, señalando a Marisa, cuyo rostro parecía un lienzo pálido tejido con desesperación. Todo se desenvolvía en una espiral de revelaciones y caos. En medio de eso, un terrible grito desgarrador resonó desde el fondo del restaurante, diferente de los anteriores. «¡No, eso no puede ser cierto!». Era Nico, sus ojos cargados de pánico. «Soy el hijo de Santino». El restaurante tembló ante el impacto de sus palabras. Nadie lo esperaba. Ese nombre era una bomba, un eco de traiciones pasadas que agitó recuerdos a los presentes. Una sombra oscura caía sobre ellos, revelando conexiones que todos temían. «¿Qué dices?», preguntó Renato, su voz quebrándose. «¡No puede ser!». Marisa se tensó. «No, por favor». Su susurro se perdió entre el ruido, intentando contener la avalancha de preguntas. «Es cierto, lo vi en el brazo de mamá. La misma marca». La confesión de Nico encendió un fuego de caos, haciendo que todo a su alrededor se desvaneciera en gritos de terror y confusión. En ese instante, una explosión sacudió el lugar. Ventanas estallaron, lanzando pedazos de vidrio y provocando gritos que elevaron la tensión. Arturo sintió el peligro siendo más real que nunca. Poco a poco, el fuego consumía más del restaurante, pero lo peor estaba por venir. El hombre de traje negro dio un paso al frente.
Esto es solo el comienzo. Y tú, Arturo, todavía no has visto nada. Mientras las sombras danzaban alrededor, el hombre apretó un botón y todo lo que conocían se volvió un torbellino de caos. Un haz de luz brillante emergió del dispositivo en su mano y se detuvo en cada rostro. Entonces, los gritos se apagaron. Un silencio helado llenó el espacio, mientras la sala se transformaba, cada rostro revelado en su cruda realidad. ¿Qué han hecho?, preguntó alguien, petrificado. Justo antes de que Arturo pudiera reaccionar, un destello de luz reveló un grupo de figuras encapuchadas, emergiendo de entre las llamas. Eran iguales, compartían rasgos con él, con Nico y con Marisa. ¡Los gemelos!, gritó de pronto un espectador más, atónito. No puede ser. Historias ocultas se tambaleaban entre ellos. Traiciones familiares, secretos y una verdad que podría destruirlo todo. El aire se tornó espeso mientras Arturo sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La habitación giraba, abriendo un abismo de angustia y revelaciones. Si hubieras tomado la decisión correcta, esto no habría pasado, dijo el hombre, sus ojos destilando ira mientras las figuras avanzaban hacia ellos. La sombra de lo desconocido se cernía, planteando preguntas inquietantes. ¿Qué harían ahora? Las líneas entre aliados y enemigos se desdibujaban. El futuro de todos pendía de un hilo. La única certeza era que esto era solo el comienzo de una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Arturo apenas podía comprender lo que veía. El rostro del hombre en traje negro traía recuerdos olvidados, enterrados tan hondo que dolían. ¡Oh! Las palabras apenas salieron, como un susurro ahogado por el miedo. El restaurante estaba quieto, la tensión palpable, los ojos de todos fijos en la confrontación. Nico, pálido y con miedo, aferraba la mano de Arturo, incapaz de entender el horror que se desataba. «Nadie se mueve», dijo el hombre, su voz fría y definitiva, quebrando el silencio. «Lo que está sucediendo aquí es solo el principio». Cada palabra caía como un golpe sordo. Arturo sintió que el aire se robaba de sus pulmones. «¿Quién eres?», exigió Renato, su tono mezcla de ira y terror. Reconocía al hombre. Los recuerdos lo atrapaban en un remolino de ansiedad. «No puede ser». Arturo dio un paso adelante, el corazón acelerado. «¿Qué quieres?». La fragilidad de sus palabras resonaba en la sala. El hombre sonrió, una mueca helada que dejaba ver un abismo de intenciones. «No soy yo quien debe responder», dijo, levantando un pequeño dispositivo. «Con esto puedo revelar todos tus secretos. Y Kevin no será el único que pagará por ellos». El nombre de Kevin retumbó en su mente como un eco aterrador. Su hermano, la pérdida, un dolor que creía apaciguado, regresó con toda su fuerza. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía. «Así es», continuó el hombre. «Los muertos siempre regresan, y Kevin nunca se fue. Solo esperaba el momento adecuado». La revelación resonó como un trueno. Nico miraba entre confuso y asustado, cada vez más atrapado en un nudo de secretos. «¿Qué significa eso?», articuló Nico, su voz entrecortada. «¿Mi vida está en peligro?». Sus ojos reflejaban un miedo profundo y puro. «Todo está conectado, chico», dijo el hombre, ignorando a Nico, mirando a Arturo.
Tu madre sabía y tú no tienes idea de contra quién te enfrentas, pero todavía puedes salvarte si te decides. Arturo vibraba entre la confusión y el pánico. ¿Qué has hecho con Kevin? ¡Dímelo! Su voz, empujada por la rabia, anhelaba respuestas. Permíteme simplificarlo. El pasado no muere. Regresa. Siempre. Y tú no fuiste el único que perdió. Todos estamos atrapados en este juego. Incluso ella, decía, señalando a Marisa, que permanecía paralizada, horrorizada. Un grito desgarrador interrumpió el tenso instante. «¡No, eso no puede ser cierto!» Era Nico, su voz cargada de angustia. «Soy el hijo de Santino». El nombre cayó como un rayo, sembrando la confusión y el miedo en todos. «¿Qué dices?», preguntó Renato, su voz alterada. «¡No puede ser!» Marisa temblaba. «No, por favor», apenas pudo decir, mientras el caos crecía a su alrededor. Antes de que pudiera decir más, la sala se sacudió por una explosión. Ventanas y puertas estallaron. Trozos de cristal llovieron como afiladas lluvias. Un grupo de figuras encapuchadas apareció de repente, emergiendo del polvo y el pánico. Múltiples rostros se superpusieron en una confusa amalgama de miradas conocidas. «¡Los gemelos!», gritó un espectador, atónito. «¿Qué están haciendo aquí?». La sorpresa arrasó el ambiente. Eran iguales, compartían rasgos con Arturo y Nico. La atmósfera era eléctrica, cargada de secretos y traiciones. Arturo sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué pasa aquí?». La preocupación llenó su voz. «¿Quiénes son ustedes? ¿Creías que podías escapar?», dijo uno de los gemelos, su rostro enmascarado, pero los ojos revelaban un océano de historia compartida. «Siempre has estado en el medio, Arturo. Siempre». El hombre de traje negro sonrió, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. «¿Ves? El pasado te alcanza y no puedes huir de él. Cada decisión, cada mentira te ha llevado a este momento». Nico, aterrado, soltó la mano de Arturo, mirándolo con pánico. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros?». Fue en ese instante cuando la figura del gemelo habló de nuevo. «La lección ha llegado a su punto más crítico, Arturo. Lo que creías cierto está a punto de desmoronarse». Antes de que pudiera procesar, un oscuro destello iluminó la sala. La explosión más potente retumbó, haciendo que todos cayeran al suelo. En medio del escrutinio del caos, el aire se volvió pesado, mientras el tiempo se detenía. De la oscuridad surgió una imagen familiar. La verdad brutal lo golpeó. Una mujer que había creído muerta apareció entre las sombras. «Arturo», dijo, su voz llena de dolor, «vine a buscarte. Tiempo corre y el secreto es más grande de lo que piensas». En medio de las llamas y los gritos, todo lo que conocían se desplomaba. El destino estaba invitando a revelaciones que cambiarían todo. ¿Quién era realmente esta mujer? El pasado y el futuro estaban entrelazados en una red de secretos que desafiaba la lógica. ¿Qué significaba para ellos y para la vida de Nico? La incertidumbre se cernía, dejando un vacío aterrador y un deseo ardiente de respuestas. ¿Todo lo que creían saber era una mentira? Arturo parpadeó, tratando de asimilar la figura que aparecía entre el humo. ¿Eres tú? Su voz era un hilo tembloroso. La mujer que había creído perdida cruzó el caos, sus ojos llenos de dolor y urgencia. «Arturo»,
Debemos hablar. Hay demasiado en juego. Nico, con el rostro empapado en lágrimas, miraba entre confusión y terror. ¿Está viva mi mamá? El miedo en su voz convirtió lo que antes era solo tensión en un grito desesperado por respuestas. Sí, Nico, tu madre está aquí, pero necesitamos salir de este lugar, dijo Marisa con firmeza. El pánico en la sala aumentaba. Los gritos se alzaban por encima de las llamas. Las figuras encapuchadas avanzaban, y con cada paso el aire se tornaba más denso. «Nadie se mueven», repitió el hombre de traje negro. Su mirada oscura destilaba amenaza. «Este es el momento. ¡Arturo! Si no decides rápido, todo lo que amas se desvanecerá». Sin más tiempo que perder, Arturo miró a Nico y su madre. «¡Vamos, ahora!» Se lanzó hacia la salida, empujando a Nico hacia adelante. Pero antes de que pudieran zafarse de la tormenta, una estela de luz cruzó el lugar, y los gemelos se interpusieron en su camino. «¡Detente!», dijo uno de ellos, su voz resonando con una mezcla de desafío y desesperación. «No podemos seguir huyendo. Lo que está sucediendo aquí es parte de la verdad que llevamos en la sangre». El argumento se detuvo en seco. Marisa y Renato, temblando, intercambiaron miradas. Cada uno recordó las decisiones que los llevaron a este punto. «Es tiempo de enfrentar lo que somos», dijo Marisa, su voz firme, como si al hablar se quitara el peso de la culpa que había llevado durante años. «No puedo permitir que toquen a mi hijo», gritó Renato, su ranchera defensiva, instintivamente mientras intentaba proteger a Nico. Un nuevo estallido sacudió el edificio, y el polvo se hizo nubes que cubrieron el entorno. El peligro estaba tan cerca, pero justo cuando todo parecía perdido, una luz brilló en la distancia. «¡La salida!», Arturo gritó. «¡Afuera! ¡Rápido!», mientras todos corrían hacia la libertad. La explosión final, una que resonó también en sus corazones, borró sombras del pasado que aún amenazaban con atraparlos. La lujosa entrada del restaurante se convirtió en un campo de escombros, pero también en un símbolo de renovación, un despertar para todos. Agazapados en la seguridad de la calle, un silencio momentáneo se apoderó de ellos. Las sirenas sonaban a lo lejos, pero esta vez no eran solo una señal de pánico. Eran un recordatorio que les decía que estaban vivos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Nico, su voz un susurro lleno de preocupación. Arturo miró a cada uno de ellos, su familia, a pesar de las cicatrices y las historias. «Ahora comenzaremos de nuevo, juntos». Con su mano tomó la de Nico, después la de Marisa, convirtiendo el vínculo en algo real. Mientras se alejaban del lugar, una figura emergió entre la niebla. El hombre de traje negro apareció de nuevo, pero esta vez su mirada estaba llena de una perspectiva inesperada. «No se olviden de lo que han descubierto. La verdad siempre sale a la luz, y deben estar listos para enfrentarla». Con eso, dio un paso atrás, perdiéndose en el tumulto de la oscuridad. Arturo sintió que su corazón latía con fuerza, pero había una chispita de esperanza. El pasado nunca podría borrarse, pero él y Nico junto a Marisa podían construir futuros compartidos. El viaje no había hecho más que empezar. Con el eco de los peligros apenas superados resonando en sus corazones, sabían que su historia no había terminado. Aún quedaba más por descubrir, y el pensamiento de que el destino siempre retrata su propio camino resonaba en sus mentes. Y ahora, aquí llega tu momento. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias exclusivas que tenemos preparadas.
Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que la comunidad siga creciendo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué te ha parecido? Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Actúa ya.